No todas las sombras que se deslizan por los callejones de la ciudad pertenecen a este mundo. Lo aprendí a la mala. Mi nombre es John Carnath. Soy un hechicero que se dedica a cazar demonios, con el fin de erradicar las entidades malignas de nuestro mundo. Y mi alma está manchada con más sangre de la que quisiera admitir. Pero no la mía, al menos por ahora. La historia comienza con un cadáver y un susurro del infierno. Ravensgate, una ciudad podrida hasta la médula, donde la desesperación se filtra en el pavimento como un veneno invisible. La neblina densa se aferra a las calles como un sudario, sofocante y cargada de ecos de lamentos que solo yo puedo oír. Yo estaba en la escena del crimen antes que la policía, guiado por un presentimiento que había aprendido a no ignorar. La víctima estaba colgada de un gancho de carnicero en un callejón sin salida. Sus ojos, abiertos y vacíos, reflejaban un horror que no se disiparía con la llegada del amanecer. Había marcas en las paredes, runas antiguas talladas con un filo que no era de este mundo. Sangre seca goteaba lentamente, formando patrones que solo los conocedores de las artes oscuras podrían interpretar. Las reconocí de inmediato. Maledictum aeternum. Un pacto de condena eterna. Saqué mi grimorio, un pesado libro de cuero con un olor a quemado que nunca se va. Mis manos temblaban ligeramente mientras pasaba las páginas amarillentas, buscando la maldita sección que tenía grabada en mi memoria. Lo abrí en la página correcta y murmuré una recitación que aprendí con sangre y sufrimiento. Ad tenebras revocare, spiritus obsessi, ligare hanc animam. El aire se espesó, la temperatura descendió bruscamente, y un vaho denso escapó de mis labios mientras la realidad misma parecía contraerse. Algo crujió en la oscuridad. No estaba solo. Un viento gélido recorrió el callejón, trayendo consigo un hedor rancio a azufre y carne podrida. De la nada, la figura de un hombre sin rostro emergió, su cuerpo distorsionado como si la realidad misma se resistiera a contenerlo. Su presencia era una mancha sobre la existencia, un vacío donde la luz moría. «No es tu pelea, Carnath», siseó la cosa. Su voz un coro de almas perdidas que resonaban en mis oídos como cuchillas oxidadas. No respondí. Solo saqué mi cuchillo ritual, tallado en hueso de ángel caído, el único recuerdo de un amigo que pagó con su vida por meterse en este mundo. Con una respiración profunda, tracé un círculo de protección con sangre de dragón fresca y pronuncié la letanía. In nomine tenebrarum et lucis iubeo tibi, exi daemonium. El ente se retorció, una masa de oscuridad hirviente que se disolvía y recomponía en formas retorcidas. Sus garras arañaron el borde de mi círculo protector, lanzando chispas espectrales que se disipaban en la noche. Su esencia fue arrastrada, absorbida por las runas que tallé con años de desesperación. Se resistió, claro, porque todos lo hacen. Pero yo soy John Carnath y sé cómo manejar un demonio. Cuando el silencio se instaló nuevamente en el callejón, mi respiración era un eco en la inmensidad de la noche. Observé el cadáver una última vez antes de marcharme. Esto era solo el comienzo. Había algo más grande moviéndose en las sombras de Ravensgate, y yo iba a encontrarlo. El aroma a tabaco y ceniza de mi cigarro cubría la peste a muerte mientras me alejaba de la escena. Mi teléfono vibró en el bolsillo de mi gabardina. Carnath, la voz de Elías sonaba tensa. Tenemos un problema, un culto. Han abierto una grieta. Suspiré, dejando que el humo saliera lentamente entre mis dientes. Dime dónde. Estoy en camino. El cielo nocturno estaba salpicado de una luna pálida.
desangrada por nubes que parecían desgarradas por uñas invisibles. Conduje hasta el distrito industrial, un lugar olvidado por Dios y reclamado por algo mucho peor. Los almacenes vacíos eran tumbas de metal y concreto. Sus puertas oxidadas chirriaban como lamentos ahogados. Elías me esperaba en la entrada de uno de los edificios más antiguos, su rostro pálido bajo la luz de una farola parpadeante. «John, esto es peor de lo que imaginaba», murmuró, señalando hacia el interior. «Han dibujado un pentagrama en sangre humana, fresca, y las vibraciones mágicas son demasiado fuertes, incluso para mí». Respiré profundamente y avancé, sintiendo el peso del mal colgando en el aire como una soga invisible. El hedor a azufre y carne putrefacta me golpeó de lleno, una mezcla nauseabunda que casi me hizo perder el equilibrio. Avancé con cautela, pisando charcos de sangre oscura que reflejaban imágenes distorsionadas de cosas que no deberían existir. Las paredes estaban cubiertas de símbolos arcanos, cada uno de ellos pulsando con una energía maligna que parecía burlarse de mi presencia. «Los cultistas están cerca», susurré, sintiendo la presión de algo más allá del velo. Abrí el grimorio de nuevo, pasando mis dedos por símbolos antiguos, recitando suavemente un conjuro de detección. Un susurro emergió de la nada. «Ven a mí, Karnat». Elías retrocedió un paso, su aliento entrecortado. «John, esto no es normal. Sienten tu presencia. Están esperándote». Mi mandíbula se tensó. Siempre lo hacen. Saqué la daga y avancé, con cada paso sintiendo la presencia de algo abominable que se agitaba detrás del velo. La sensación de ser observado se intensificó. De repente, un gemido sordo resonó desde lo profundo del almacén. Una risa distorsionada que se filtró en mi cerebro como un veneno. La puerta se cerró detrás de nosotros con un estruendo, y las luces parpadearon violentamente. Sombras líquidas comenzaron a reptar por las paredes, tomando formas imposibles, entremezclándose con los murmullos que parecían provenir de todos lados y de ninguno. «John, tenemos que salir de aquí», susurró Elías, con los ojos clavados en la oscuridad. «No podemos. Aún no». Me arrodillé y tracé un círculo de contención con sal negra de mi bolsillo. La protección nos rodeó con un brillo tenue, lo suficiente para mantener a raya a las entidades menores que nos rodeaban como buitres. Desde las profundidades del almacén surgió una figura encapuchada, su túnica manchada de símbolos demoníacos. Su voz era un arrullo espeso, como si hablara desde debajo de un río de sangre. «John Karnat, has venido como predijeron los ancestros. Siempre es bueno saber que tengo admiradores», dije con una sonrisa torcida, pero mi mano no tembló al alzar el grimorio. La figura extendió una mano y la sangre en el suelo se agitó. De ella surgieron criaturas grotescas, amalgamas de carne y odio, con ojos vacíos y bocas dentadas que chasqueaban ansiosas. Elías comenzó a recitar una oración en latín, su voz temblorosa pero firme. El aire vibró, y la criatura más cercana se encogió, siseando con rabia. «Hora de trabajar», murmuré y tracé un sello en el aire. «Ex tenebris lux». Una ráfaga de luz ardiente estalló, quemando a las criaturas que gritaban en agonía. La figura encapuchada retrocedió un paso, pero no se desvaneció. «No puedes ganar esta batalla, Karnat. El infierno ya ha reclamado esta ciudad». «Que venga por ella, entonces», gruñí y lancé mi daga. La hoja silbó a través del aire, trazando un arco perfecto antes de hundirse en su pecho. La criatura aulló y cayó de rodillas. El almacén comenzó a temblar.
y las paredes se agrietaron mientras algo más grande, más antiguo, despertaba bajo nuestros pies. «John, nos vamos. Ahora», gritó Elías. Corrimos hacia la salida mientras la oscuridad se cerraba detrás de nosotros como una bestia hambrienta. Nos lanzamos al asfalto justo cuando el almacén explotaba en una ráfaga de llamas espectrales. Me incorporé, jadeando, y miré hacia el infierno que habíamos dejado atrás. «Esto es solo el comienzo», murmuré, encendiendo un cigarro con manos temblorosas. «Solo el maldito comienzo». Las ruinas del almacén ardían con un resplandor enfermizo a mis espaldas, mientras avanzábamos por los callejones laberínticos del distrito industrial. Elías respiraba con dificultad, su rostro pálido iluminado por la tenue luz de una farola intermitente. «¿Cómo diablos salimos vivos de eso?», preguntó, su voz apenas un susurro. «Suerte y un poco de magia oscura», respondí, mi mente aún procesando el hedor a azufre y carne quemada que impregnaba mi ropa. Sentía el peso del grimorio en mi mano, un recordatorio constante de la línea delgada que caminaba entre la vida y la condenación. De repente, un sonido rasgó la noche, un susurro gutural que parecía provenir de las mismas paredes de la ciudad. Me detuve en seco y levanté una mano para silenciar a Elías. Nos agachamos detrás de un contenedor oxidado, la humedad fría pegándose a nuestras espaldas. «Nos siguen», murmuré, sintiendo la presión de la mirada demoníaca en mi nuca. Saqué un puñado de sal negra y la arrojé en el suelo, formando un círculo de protección improvisado. Elías se estremeció cuando la sal chisporroteó al hacer contacto con la tierra contaminada de la ciudad. «John, siento algo antiguo», dijo con voz temblorosa. Sus ojos estaban fijos en el callejón, donde una figura emergía de la penumbra. Era alta y andrajosa, con ojos como pozos sin fondo y una sonrisa que destilaba pura maldad. Sus manos, terminadas en garras huesudas, goteaban un líquido oscuro que se evaporaba al tocar el suelo. «Karnat, viejo amigo». Su voz era como vidrio quebrándose bajo presión. «¿Creíste que podrías escapar tan fácil?» «Nunca he sido bueno escapando. Prefiero terminar lo que empiezo», respondí, levantando mi grimorio y comenzando a recitar en voz baja. «Ex umbris ad lucem, aeterna damnatio». El suelo tembló bajo mis pies cuando una barrera de luz espectral nos rodeó. La criatura siseó, dando un paso atrás, pero no huyó. En su lugar, extendió sus garras y comenzó a tallar runas sangrientas en el aire. Elías jadeó. «John, está invocando algo peor». «Lo sé», respondí, sacando mi daga ritual. «Vamos a detenerlo antes de que lo consiga». Con un grito, avancé, mis palabras resonando en el callejón como campanadas funerarias. Las sombras se agitaron a nuestro alrededor, formas informes retorciéndose en la penumbra. La batalla fue feroz. Cada hechizo que lanzaba la criatura parecía absorber la luz misma de la ciudad. Mis sellos apenas contenían la marea oscura que se cernía sobre nosotros. La daga destelló una y otra vez, cortando a través de la carne espectral, pero la criatura se regeneraba rápidamente. Elías, con los ojos desorbitados, canalizaba energía sagrada desde un talismán, su luz intermitente apenas logrando mantener a raya las criaturas menores que comenzaban a rodearnos. «John, no podemos ganar esta pelea aquí», gritó. Yo sabía que tenía razón. Con un último esfuerzo, tracé un sello final en el aire. «Ignis aeternum consume hostem». Las llamas surgieron en un torrente de furia,
devorando a la criatura y forzándola a retroceder entre chillidos de agonía. Nos aprovechamos de su confusión y corrimos, la luz de la farola parpadeando a nuestras espaldas como un último adiós. Al llegar a un callejón seguro, nos desplomamos contra la pared. Mis manos temblaban mientras encendía un cigarro. Esa cosa no era un demonio común, dijo Elías, limpiándose el sudor de la frente. Asentí. No, y nos está siguiendo. Esto es solo el comienzo, Elías, y la noche recién empieza. La ciudad de Ravensgate nunca duerme. Sus calles, angostas y retorcidas, ocultan más secretos de los que cualquier alma cuerda podría soportar. Pero esta noche, las sombras parecían más densas, más hambrientas. Algo se movía en la periferia de mi visión, susurrando en un lenguaje que reconocía demasiado bien. «John, esto no se siente bien», murmuró Elías, sus ojos recorriendo los tejados y callejones con una mezcla de paranoia y certeza. «Están por todas partes». Apreté los dientes. «Lo sé, pero tenemos que llegar al corazón de esto antes de que se descontrole más de lo que ya está». Avanzamos con cautela por un callejón estrecho, el eco de nuestros pasos resonando entre las paredes cubiertas de mugre y grafitis que no deberían existir en este plano. Las palabras antiguas, talladas con una precisión casi inhumana, susurraban un poder oscuro. Sentí un escalofrío recorriéndome la espina dorsal. De repente, un sonido seco nos hizo detenernos en seco. Un golpe, seguido de un lamento gorgoteante. Saqué mi cuchillo ritual, sintiendo su frío reconfortante en mi palma sudorosa. «Elías, prepárate», dije en voz baja, mientras avanzaba hacia la fuente del sonido. La puerta oxidada de un almacén se entreabrió, y en su interior, una escena de pesadilla se reveló ante nosotros. Cuerpos colgaban de ganchos, sus rostros congelados en muecas de agonía y terror. Sus almas habían sido devoradas, dejando solo cascarones marchitos. «Maldición, esto es peor de lo que imaginaba», mascullé, sintiendo la energía maligna que impregnaba el aire. El pentagrama en el suelo aún ardía con un brillo enfermizo, y las voces sibilantes llenaban el espacio. «Nos estaban esperando», murmuró Elías, su mano temblando mientras sostenía un amuleto de protección. De la penumbra, una figura emergió. Llevaba una túnica negra con runas destellantes, y sus ojos brillaban con un rojo demoníaco. «John Carnat, finalmente llegas. Si tienes algo que decirme, dilo rápido». «No tengo toda la noche», respondí, fingiendo confianza mientras calculaba la distancia entre nosotros. El cultista sonrió. «Es demasiado tarde. La grieta está abierta, y el Señor de los Lamentos vendrá a reclamar lo que es suyo». Elías comenzó a recitar una oración en latín, su voz llena de pánico. Yo no tuve tanto lujo. Lancé una botella de agua bendita directamente a los pies del cultista, observando cómo chisporroteaba al contacto. «No tan rápido, amigo», murmuré mientras recitaba el conjuro de contención. El aire se tornó denso. El almacén entero comenzó a vibrar mientras las sombras adquirían forma. Criaturas de ojos huecos y dientes afilados emergieron del pentagrama, sus cuerpos retorciéndose con hambre. «Elías, refuerza el círculo», grité, arrojándome hacia el cultista antes de que pudiera completar su invocación. Con un golpe de mi cuchillo ritual, corté su túnica, revelando cicatrices que formaban un símbolo infernal en su pecho. Sus gritos se mezclaron con los lamentos de las criaturas mientras el fuego de mi conjuro los consumía. Elías, con el rostro empapado en sudor, trazó un sello de exorcismo en la pared. «John, tenemos que irnos ahora». Pero algo me detuvo.
Un susurro, débil pero inconfundible, venía del cuerpo colgado más cercano. Me acerqué, sintiendo cómo el aire alrededor se espesaba. «Ayúdame», susurró el cadáver, sus ojos vacíos moviéndose lentamente hacia mí. La presencia demoníaca se hacía más fuerte. No había tiempo. Cerré los ojos y pronuncié la única palabra que podía liberarlo. «Absolvote». Un destello de luz consumió el cuerpo, liberándolo del tormento eterno. «Vámonos», murmuré finalmente, sintiendo un peso menos en mi alma, pero uno mucho más grande sobre mis hombros. La conspiración apenas comenzaba, y ya estábamos perdiendo. Salimos del almacén justo cuando las paredes comenzaron a colapsar sobre sí mismas, devoradas por la oscuridad que había dentro. Me encendí un cigarro con manos temblorosas, mientras la noche seguía susurrando sus secretos en mi oído. Esto es solo el comienzo, Elías. Algo mucho peor se acerca, y nosotros somos lo único que se interpone en su camino. La niebla se arremolinaba como dedos ansiosos alrededor de mis pies, mientras me adentraba más en las profundidades de Ravensgate. La ciudad susurraba secretos oscuros, promesas rotas y almas vendidas a cambio de favores impíos. Elías caminaba a mi lado, sus ojos escudriñando cada sombra, cada destello de luz que parpadeaba en los callejones sucios. «John», dijo con un susurro tenso, «¿estás seguro de que este es el camino?» Encendí un cigarro con manos temblorosas, dejando que la brasa iluminara brevemente mi rostro. Nunca estoy seguro de nada, Elías, pero cuando el diablo llama, uno atiende. Nos detuvimos ante una iglesia en ruinas, sus vitrales destrozados y las puertas de madera carcomidas por siglos de abandono. Pero la verdadera podredumbre estaba dentro. El olor a sangre seca y azufre me golpeó como un puño invisible en el estómago. «¿Sientes eso?», susurró Elías, su mano temblando mientras sacaba un talismán de plata. «Sí, pactos de sangre. Demasiados», respondí. En el altar, un círculo de huesos se extendía, pulsando con un brillo rojizo enfermizo. Una figura aguardaba en el centro, un hombre de túnica negra con cicatrices que formaban inscripciones infernales sobre su piel desnuda. «John Carnat», dijo la figura con una sonrisa torcida, «vienes a interrumpir la ceremonia, o a formar parte de ella». Mi mano se cerró sobre el grimorio. «Eso depende de ti, amigo. Puedes entregarme lo que busco, o puedo sacar tu alma a rastras». Mis palabras eran veneno, pero la criatura no pareció inmutarse. El cultista extendió los brazos y murmuró algo en un idioma olvidado. La sangre en el suelo se agitó, y de las grietas emergieron garras y fauces, retorciéndose en un frenesí de hambre insaciable. «¡Elías! ¡Protege el círculo!», grité mientras lanzaba una botella de agua bendita hacia el altar. El líquido chisporroteó al hacer contacto, y las criaturas soltaron chillidos inhumanos. Elías trazó un sello en el suelo, recitando un salmo que retumbaba como un trueno en la iglesia profanada. «Exorcizamus te, omnis spiritus immunde». Las criaturas se retorcieron, pero el cultista solo sonrió, su cuerpo transformándose en algo más, algo inhumano. Sus ojos se volvieron pozos de tinieblas sin fondo, y su boca se alargó en una sonrisa antinatural. «No puedes ganar esta noche, Carnat», siseó mientras las sombras cobraban vida a su alrededor. «El pacto está sellado. El infierno ya ha cobrado su precio». Saqué mi daga ritual y avancé. Veremos si aún queda algo de alma en ti para recogerla. Con un rugido, me lancé al combate. La daga se hundió en su carne, y una explosión de llamas verdes llenó la habitación.
La iglesia tembló con la fuerza del enfrentamiento, mientras las garras demoníacas arañaban el aire a centímetros de mi rostro. Elías gritó mientras una de las criaturas lo arrastraba hacia la oscuridad. «John, haz algo». Pude sentir el sudor frío recorriendo mi espalda, pero no había tiempo para dudas. Extendí una mano sobre el grimorio y pronuncié las palabras finales. «Lumen aeternum, incende tenebras». Un torrente de luz dorada explotó desde mis manos, destrozando las sombras y reduciendo al cultista a un amasijo de cenizas y huesos calcinados. El silencio cayó de golpe. Elías jadeaba en el suelo, sus ojos desorbitados por el horror. Me arrodillé junto a él, dándole una palmada en el hombro. Lo logramos, pero el precio aún no está pagado. Nos levantamos lentamente y salimos de la iglesia, dejando atrás las ruinas humeantes de lo que alguna vez fue un altar al infierno. Encendí otro cigarro y exhalé el humo lentamente. Esto está lejos de terminar, Elías, y creo que la próxima vez no seremos tan afortunados. La noche en Ravensgate nunca ofrecía descanso. Mientras nos alejábamos de la iglesia en ruinas, sentía el peso del enfrentamiento aún grabado en mi cuerpo. Las cenizas del cultista aún flotaban en el aire como un recordatorio de lo delgada que era la línea entre este mundo y el infierno. «John, esto está yendo demasiado lejos», murmuró Elías, limpiándose el sudor de la frente. «Si seguimos adelante, puede que no haya vuelta atrás». Lo miré de reojo mientras encendía un cigarro con manos temblorosas. Nunca hubo vuelta atrás, amigo. El crujido de la grava bajo nuestras botas rompía el silencio mientras nos dirigíamos a nuestro próximo destino. Un edificio en ruinas conocido como la Casa del Olvido. Había oído historias sobre ese lugar, susurros sobre aquellos que entraban y nunca salían. Si el pacto de sangre tenía raíces en algún sitio, sería allí. Las calles parecían vivas, sombras moviéndose por las esquinas, susurros en el viento. Algo nos observaba, algo más antiguo que el tiempo mismo. Elías se aferraba a su talismán con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. «Manténlo cerca, Elías. Esto solo empeora», le dije sin apartar la mirada de la carretera oscura. Finalmente llegamos a la entrada de la Casa del Olvido. La fachada estaba cubierta de símbolos profanos, grabados en la piedra como cicatrices de un pasado maligno. Empujé la puerta, que crujió con un gemido doloroso. El interior era peor de lo que imaginaba. Estanterías llenas de reliquias oscuras, libros encuadernados en piel humana, y una sensación constante de que algo respiraba justo en nuestra nuca. «No estamos solos aquí», susurró Elías. «Nunca lo estamos», respondí, sacando mi grimorio. «Vamos a hacer esto rápido». La habitación principal estaba iluminada solo por velas derretidas, cada una marcando un sello de protección invertido. En el centro de la sala, una figura estaba arrodillada, su cuerpo cubierto de runas sangrantes. «Te estaban esperando, Karnat». La voz de la figura resonó en las paredes como un eco distorsionado. Me acerqué, mi daga lista, la respiración contenida. «¿Quién es?». La figura levantó la cabeza lentamente. Sus ojos estaban completamente negros, vacíos de toda humanidad. Los que susurran desde las profundidades, aquellos que ansían el retorno. Antes de que pudiera reaccionar, la figura se lanzó hacia mí con una velocidad inhumana. Rodé hacia un lado y sentí sus garras rasgando el aire donde había estado un segundo antes. Elías gritó una oración mientras levantaba su talismán, el cual brilló con un fulgor celestial momentáneo. «John, necesitamos detener esto ahora». Las paredes comenzaron a sangrar,
símbolos oscuros brillando en carmesí, latiendo con una pulsación rítmica y enfermiza. Sentí como una presencia abismal se acercaba desde el otro lado del velo. Con un rugido, tracé un sello en el suelo con la daga y pronuncié la única frase que podría contener la oscuridad. Obscurum finis. El suelo tembló. La criatura gritó, su piel arrugándose y descomponiéndose en una nube de humo negro. El lugar entero comenzó a colapsar mientras la energía maligna era desterrada, aunque no destruida. Elías y yo salimos corriendo, la puerta estallando detrás de nosotros en una lluvia de astillas ennegrecidas. Nos desplomamos en la calle, jadeando. Esto no es solo un culto, dije entre respiraciones, observando la ruina que acabábamos de abandonar. Es algo más antiguo, algo que ha estado aquí mucho antes de que naciera esta maldita ciudad. Elías asintió, su rostro pálido. John, si esto sigue así, no creo que podamos contenerlo. Le di una calada profunda a mi cigarro y dejé escapar una risa amarga. Nunca fuimos buenos para contener nada, Elías, solo para enfrentarlo. Mientras la ciudad seguía respirando a nuestro alrededor, supe que la verdadera batalla aún no había comenzado. Las calles de Ravensgate estaban en silencio, pero no era un silencio común. Era un vacío opresivo, como si la ciudad misma contuviera el aliento, esperando, observando. El humo de mi cigarro se disipaba en el aire helado mientras avanzábamos por los callejones oscuros. Elías seguía a mi lado, su rostro demacrado por el agotamiento y el miedo. John, esta vez no estamos preparados, susurró, su voz apenas audible. Apreté la mandíbula. Nunca lo estamos, Elías, pero eso no nos ha detenido antes. El suelo bajo nuestros pies vibró, una pulsación tenue que sentí en lo más profundo de mi pecho. Algo se agitaba bajo la superficie de la ciudad, una presencia que había esperado demasiado tiempo su liberación. Llegamos a la vieja biblioteca del Distrito Norte, un lugar que solo los más desesperados o dementes visitaban después de la medianoche. La fachada estaba cubierta de hiedra muerta y símbolos que no deberían existir fuera de los grimorios más oscuros. Empujé la puerta con cautela, el chirrido resonando en el interior cavernoso. Las estanterías se alzaban como monolitos de conocimiento prohibido, y el aire estaba impregnado del olor rancio del papel antiguo y la muerte. ¿Estás seguro de que es aquí?, preguntó Elías con la voz temblorosa. Tan seguro como puedo estarlo, respondí, escaneando la penumbra. Nos adentramos más en la biblioteca, cada paso resonando en la inmensidad del lugar. En el centro de la sala, bajo una tenue luz parpadeante, una figura esperaba, alta y delgada, con una túnica oscura que parecía absorber la poca luz que quedaba. Carnath, dijo con voz profunda y sin emoción, sabía que vendrías. Y tú deberías saber que no me gustan las sorpresas, respondí, mi mano deslizándose hacia la daga ritual en mi cinturón. La figura rió suavemente, un sonido sin alegría. No hay sorpresas aquí, solo inevitabilidad. El despertar ha comenzado, y no puedes detenerlo. Elías murmuró una oración, sus manos temblorosas sujetando un crucifijo antiguo. La figura se deslizó hacia adelante, y las sombras de la biblioteca cobraron vida, estirándose hacia nosotros como garras hambrientas. «John», gritó Elías, lanzando un vial de agua bendita. El líquido chisporroteó en la penumbra, disipándola momentáneamente. Saqué el grimorio y comencé a recitar «Ex tenebris ad lucem, perignem purificandum». Una ráfaga de llamas doradas iluminó la habitación, expulsando las sombras momentáneamente. La figura retrocedió,
su túnica humeando, pero no destruida. Estás jugando con fuerzas más allá de tu comprensión, Karnat, siseó la entidad. Es lo único que sé hacer, respondí, lanzándome hacia adelante con la daga en alto. Elías invocó una barrera de luz sagrada, pero su fuerza estaba menguando. John, rápido, no podré mantenerlo por mucho más tiempo. La daga encontró su objetivo, rasgando la carne maldita de la figura. Un alarido inhumano llenó la biblioteca, mientras el cuerpo se retorcía y se desplomaba en una explosión de cenizas negras. Jadeando, me incorporé y miré a mi alrededor. La biblioteca temblaba, los libros cayendo de los estantes, como si algo más grande y más terrible estuviera despertando. «Tenemos que salir de aquí», dije, arrastrando a Elías hacia la salida. Apenas cruzamos el umbral, la biblioteca colapsó en una implosión de sombras y polvo. Me apoyé en una farola, mi corazón latiendo con furia en mi pecho. Esto fue solo un aviso, Elías. Algo más está viniendo, y lo único que podemos hacer es prepararnos para la tormenta. Elías me miró, su rostro pálido y lleno de terror. «John, ¿y si esta vez no ganamos?» Encendí otro cigarro y le di una calada profunda. «Entonces, asegurémonos de que ellos tampoco». Las ruinas de la biblioteca aún humeaban a nuestras espaldas mientras nos internábamos en la noche, con la adrenalina aún corriendo por nuestras venas. Elías caminaba en silencio, sus manos temblorosas apretadas alrededor de su crucifijo. La ciudad parecía distinta ahora, más oscura, como si algo hubiera despertado. «John, siento que estamos siendo observados», susurró Elías, su voz apenas un aliento. «No lo sientas, Elías. Estamos siendo observados», respondí, mis ojos escaneando los callejones llenos de sombras que parecían moverse con vida propia. El eco de nuestros pasos se distorsionaba con cada paso que dábamos, resonando como si algo estuviera caminando justo detrás de nosotros. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal. Sabía lo que vendría después, la marca del abismo. Llegamos a un viejo motel en las afueras de la ciudad, un refugio temporal que apestaba a moho y desesperación. Cerré la puerta con un cerrojo oxidado y me dejé caer en la silla de la habitación, dejando que el peso de la noche me alcanzara. «Necesitamos respuestas, John», dijo Elías, su voz quebrada. «La marca, sé lo que significa. Si ha sido activada, estamos en un infierno del que no hay escapatoria». Saqué el grimorio, pasando mis dedos por las páginas ajadas hasta encontrar la sección que temía. La marca del abismo no era solo un símbolo, era una sentencia. Significaba que estábamos al borde de algo que ni siquiera yo podía comprender del todo. «Apertae portae abyssus, sacrificium accipitur», murmuré. «Las puertas del abismo se han abierto y el sacrificio ha sido aceptado», traducí en voz alta. Elías palideció. «¿Sacrificio? ¿De qué estás hablando?» Antes de que pudiera responder, el sonido de pasos pesados en el pasillo nos hizo saltar. Una sombra se deslizó por debajo de la puerta, acompañada por un murmullo gutural. «Nos encontraron», susurró Elías, sus ojos fijos en la puerta. Me levanté despacio, sacando mi daga ritual. Quedarse aquí no es opción. Salimos ahora. Abrí la ventana de golpe y nos deslizamos fuera justo cuando la puerta explotó en una nube de astillas. No me detuve a mirar. Corrimos, el aire frío quemando mis pulmones mientras los gruñidos inhumanos resonaban tras nosotros. Giramos en un callejón y me detuve en seco. Allí,
Grabada en la pared con sangre fresca, estaba la marca del abismo. Una espiral infinita, pulsante, con una energía oscura. No, no puede ser, jadeó Elías. Sí puede, y lo es, respondí, pasando los dedos por la marca. La energía me recorrió, un zumbido agudo llenando mis oídos. Sentí un tirón, un susurro en la base de mi cráneo, como si algo estuviera tratando de entrar. Saqué un trozo de tiza negra y comencé a trazar un sello de contención. «Elías, cúbreme». Elías comenzó a recitar un salmo mientras yo completaba el círculo, pronunciando cada palabra con precisión letal. In nomine Domini, exorcizamus te. La marca brilló con una intensidad cegadora, y por un instante el mundo pareció temblar. Algo en las sombras chilló, una voz gutural y enloquecida. «¡John! ¡Se está debilitando!». «Solo un poco más», gruñí, sintiendo la energía drenarse de mí mientras la marca se disolvía en una explosión de luz. Elías cayó de rodillas, jadeando. «Esto no es solo un culto, John. Es algo peor, algo antiguo». Encendí un cigarro, sintiendo el sabor a ceniza más amargo de lo habitual. Lo sé, y estamos atrapados justo en el maldito centro. Elías aún jadeaba. Sus manos temblaban mientras sostenía su crucifijo con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. La explosión de luz había disipado la marca del abismo, pero sabíamos que no habíamos ganado nada. Solo habíamos retrasado lo inevitable. «John, esto no está funcionando. Estamos tratando de detener una marea con las manos desnudas», susurró Elías, su voz quebrada por el miedo. Le di una calada profunda a mi cigarro y exhalé el humo lentamente, observando la espiral de ceniza disiparse en la negrura. «No tenemos otra opción, Elías. Seguimos adelante o nos arrastra». El viento arrastró un murmullo que no era del todo humano, un lamento lejano, profundo y penetrante, como si algo antiguo despertara en las entrañas de la ciudad. Miré la marca en la pared. Aunque ya no brillaba, su rastro seguía impregnando el aire, dejándonos expuestos a lo que fuera que acechaba en la oscuridad. «Tenemos que llegar al distrito subterráneo», dije finalmente. «Si hay algo que puede ayudarnos, está allí». Elías asintió con evidente reluctancia. Sabía lo que significaba ir bajo tierra. No eran solo túneles abandonados, eran corredores construidos sobre antiguos rituales, donde el tiempo y la realidad misma se desdibujaban. Nos adentramos en la ciudad, evitando las calles principales, donde las sombras parecían tener ojos. Cada paso era una lucha contra la paranoia, contra el peso invisible de algo observándonos desde cada esquina. Finalmente, llegamos a la entrada del subterráneo, una vieja alcantarilla de hierro cubierta de runas desgastadas. Forcé la tapa y descendimos. El olor a moho y podredumbre nos golpeó de inmediato, pero había algo más en el aire, algo peor. «¿Sientes eso?», susurró Elías detrás de mí. «Sí, magia negra, muy antigua», respondí, tocando la pared de piedra húmeda. Seguimos avanzando, el agua estancada chapoteando bajo nuestras botas. Las paredes estaban cubiertas de inscripciones en un lenguaje muerto, pulsando con una energía oculta. «Aquí es donde comienza el verdadero infierno», murmuré. Avanzamos con cautela, hasta que la penumbra se tornó absoluta. Saqué una piedra de obsidiana, susurrando un antiguo hechizo. «Lux in tenebris revelare». Una luz verdosa iluminó los pasajes, proyectando sombras que parecían moverse por voluntad propia. El pasillo se abrió a una cámara más amplia, con pilares cubiertos de huesos y velas parpadeantes. En el centro,
Un altar ennegrecido con marcas de sacrificio aún frescas. De repente, un sonido gutural resonó en la oscuridad. Elías se aferró a mi brazo. «John, algo se mueve ahí». Saqué la daga ritual y di un paso adelante. La penumbra se partió, revelando una figura encorvada con ojos incandescentes. Su piel estaba corroída, cubierta de símbolos ardientes. «Karnat», siseó la criatura, su voz resonando en mi mente más que en mis oídos. «Eres tarde. Ya estás marcado». Elías gritó una oración, pero la criatura se lanzó hacia nosotros con una velocidad inhumana. Levanté la daga justo a tiempo, cortando el aire con una precisión letal. La criatura se detuvo, observando el filo con una sonrisa distorsionada. «Tu cuchillo no me salvará, cazador», rió la criatura, y antes de que pudiera reaccionar, un enjambre de sombras nos envolvió. Luché por mantenerme en pie. Mis oídos zumbaban con susurros infernales. «Elías, el sello ahora», grité. Elías trazó símbolos apresuradamente en el suelo, mientras yo mantenía a raya a la criatura con destellos de luz de mi grimorio. Finalmente, un estallido de energía sagrada nos liberó, disipando las sombras. Jadeando, caí de rodillas, mirando al altar. Algo se estaba gestando, algo que no podíamos detener. «Elías, estamos en el centro del mal. No hay escapatoria». Elías se levantó con dificultad, su rostro una máscara de terror. «John, si no detenemos esto ahora, no quedará nada de Ravensgate». Encendí otro cigarro con manos temblorosas, sintiendo el sabor metálico de mi propia sangre en la boca. «Entonces será mejor que terminemos esto de una vez por todas». El aire en el subterráneo se había vuelto pesado, cargado de una malevolencia casi palpable. Cada respiro se sentía como si inhalara puro azufre. Las paredes parecían pulsar con vida propia, un latido sombrío que resonaba en mi pecho. Elías, con el rostro ceniciento, murmuraba oraciones mientras sostenía el talismán con tanta fuerza que parecía querer quebrarlo. «John, si este es el final, quiero que sepas que...». «Cierra la boca y sigue moviéndote», le corté. No había espacio para sentimentalismos. No esta noche. Avanzamos hacia el altar ennegrecido, donde la sangre fresca aún goteaba en surcos que formaban runas antiguas, símbolos de un lenguaje que no debería existir. La criatura que habíamos enfrentado era solo una fracción del mal que dormía aquí abajo. Puse una mano sobre el altar y sentí una descarga recorrer mi brazo. Imágenes de sombras devorando la ciudad, de almas arrancadas de sus cuerpos y arrastradas al abismo sin fin. Esto no era solo un ritual, era un sacrificio masivo. «Nos están esperando», susurró Elías. Desde las sombras emergieron figuras encapuchadas, sus ojos brillando con un fuego espectral. Susurros guturales llenaron la cámara mientras sus manos se alzaban, marcando el comienzo del ritual. «John, no podemos enfrentarlos todos». Elías temblaba, el miedo empezando a superarlo. «No tenemos que enfrentarlos a todos», murmuré mientras sacaba un vial de mi abrigo. Un líquido espeso, negro como la medianoche, giraba en su interior. «Solo necesitamos cortar la cabeza de la serpiente». Recité las palabras del grimorio con voz firme, sintiendo la energía correr por mis venas. La daga ritual brillaba con una luz malsana mientras avanzaba hacia el sumo sacerdote, la figura más alta entre los encapuchados. «John», gritó Elías cuando el sumo sacerdote levantó una mano y la realidad pareció quebrarse. Un viento sepulcral nos golpeó, llevándose la luz y trayendo con él el hedor del abismo. El sumo sacerdote habló.
su voz un eco de incontables almas atormentadas. Karnat, siempre supe que vendrías. ¿Crees que puedes detener lo inevitable? Con un gruñido, lancé el vial contra el altar. El cristal se rompió, liberando una explosión de fuego sagrado que hizo gritar a los cultistas. Avancé a través de las llamas, la daga perforando la carne putrefacta del sacerdote. Un alarido desgarrador sacudió la cámara mientras el sumo sacerdote se convulsionaba, la oscuridad retrocediendo de su forma como una bestia herida. Pero no se iría sin pelea. Con un gesto espasmódico, invocó algo más profundo, algo más antiguo. La piedra bajo mis pies comenzó a resquebrajarse, y de la grieta surgieron manos espectrales, dedos huesudos que intentaban arrastrarme hacia abajo. «Elías, sella la grieta ahora», grité, mientras luchaba contra las garras fantasmales. Elías, con lágrimas en los ojos, trazó un círculo de luz con su sangre en el suelo y comenzó a recitar el exorcismo. «In nomine Dei, absolvo vos». El suelo tembló. La grieta comenzó a cerrarse con un sonido chirriante, y las sombras chillaron mientras eran arrastradas de vuelta al vacío. Con un último esfuerzo, hundí la daga en el pecho del sacerdote, girándola hasta que su cuerpo se disolvió en cenizas. Todo se detuvo. El silencio cayó como un sudario. Elías se desplomó de rodillas, su rostro pálido y cubierto de sudor. ¿Terminó? Encendí un cigarro con manos temblorosas y di una calada profunda. «No, Elías, nunca termina». El sonido de sirenas lejanas rompió la quietud. La ciudad seguía allí, por ahora. Miré el altar destruido, sabiendo que lo que habíamos detenido era solo una fracción del mal que aún acechaba. «Vámonos de aquí», dije, ayudando a Elías a levantarse. Caminamos en silencio por los túneles, dejando atrás las sombras. Pero sabía que tarde o temprano ellas volverían a encontrarnos. Porque así es Ravensgate. Porque así soy yo. Jon Karnath, el cazador de demonios.